Bienvenidos, Shalom Alejen, una vez más a el estudio del libro a los romanos a través del Ministerio Familiar Bet Aviat, la casa de mi Padre Eterno desde Miami. Hoy estamos con la parte número 10 y la semana pasada habíamos estado viendo que dice la palabra que la ley, por la ley abundó el pecado y cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y explicamos que no es que por culpa de la ley entonces abunda el pecado y si no hay ley entonces no hay pecado, no. El pecado siempre ha reinado desde Adán hasta que llegó hasta Moisés y la comprobación de eso es que la gente igual moría. Sin embargo, la gente no era consciente de su condición pecaminosa, no sabían discernir bien entre el bien y el mal, porque no habían los parámetros que definieran el pecado. Por eso que cuando vino la ley, entonces abundó el pecado porque la gente se hizo consciente, o el pueblo de Dios, que era el que tenía acceso a la ley, se hizo consciente de qué cosas eran una infracción a esa ley, a la Torá, y de esa manera pues se dieron cuenta de lo pecador que era cada uno, la condición donde todo el pueblo de Israel, bueno, abundaba el pecado. Y cuando abundó el pecado en la mente del pueblo de Dios, entonces vino la gracia personificada en Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6, todo el capítulo 6. Y el tema es muertos al pecado para vivir en la presencia del Eterno. Y los versículos 1 y 2 dicen, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, de ningún modo. Aunque para algunas personas cristianas carnales o para unas personas que dicen ser personas de fe, pero realmente no son hijos de Dios, esto se interpreta, lo viven así de esta manera. Que bueno, como ya somos libres del pecado, ya tenemos la salvación, entonces bueno, podemos pecar con la seguridad de que Dios nos va a perdonar. Pero esto es una mala conciencia y que Dios rechaza por completo. Y aquí Pablo lo confirma, pues de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué significa estar muertos al pecado? Bueno, muertos al pecado es exactamente lo mismo que vivir en la presencia del Eterno, en la casa de nuestro Padre Eterno. Es estar ahí protegidos por Él. Muertos al pecado significa también que si nos imaginamos que el pecado es como un radar que detecta a todas las personas que están bajo su jurisdicción, bajo su alcance. Entonces, muertos al pecado quiere decir que el pecado ya no nos puede detectar. Estamos fuera de su cobertura. En el versículo 11, adelantándonos un poquito, dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en el Mashiach Yeshua. Entonces, muerto al pecado es exactamente lo mismo que estar vivos para Dios. Y estar vivos para Dios es que Dios nos detecta como santos. Dios nos detecta como inocentes delante de Él.
Continuamos con los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Mashiach resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, estar muertos al pecado es estar en una nueva creación, es estar vivos para Dios, es estar en novedad de vida, vida por el poder del Espíritu. Fíjense que con respecto al bautismo, dice Mateo 3:11, hablando Johanán el Bautista, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo en agua es una señal de la confianza que nosotros hemos depositado en el Señor y en su obra. Pero el bautismo de Yeshua es el bautismo en el Espíritu de Santidad. ¿Y qué es ser bautizados? Bueno, es estar sumergidos en el fuego del Espíritu de Santidad. Cuando nosotros nos sumergimos en agua, salimos mojados. Cuando nosotros nos sumergimos en el fuego del Espíritu de Santidad, salimos revestidos, empapados del poder de Dios. Y eso nos permite ser librados del juicio venidero que, como nos lo indica la palabra, es un juicio que viene por fuego. En Lucas 24:5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto yo lo coloco porque es como que Yeshua ya estaba muerto al pecado. Y no porque él haya pecado, sino porque él cargó los pecados de todos nosotros. Pero cuando él resucitó, ya estaba la tumba vacía. Y es lo mismo que decir, ¿por qué buscamos entre los pecadores a los que murieron y resucitaron con Mashiach? Y esto se los digo porque nosotros debemos dejar de tener una actitud o pensamiento de condenación hacia los hijos de Dios. Nosotros, más que tener una actitud de condenación, debemos tener tolerancia, por un lado. Por otro lado, nosotros debemos entender que cada uno de nosotros estamos en nuestro propio proceso de crecimiento y santificación delante del Señor. Unos van más adelantados, otros van más atrás, pero todos estamos en ese camino. Y lo que sí debemos saber juzgar y discernir es quiénes son las personas que dicen ser ovejas, pero realmente están vestidos de lobo. Continuamos con los versículos 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. Entonces, la muerte, para los que confiamos en el Señor, es un trance necesario, indispensable, más bien deseado desde el punto de vista de que vamos a, pues,
concretar, o el Señor va a concretar en nosotros sus promesas de redención y nos va a dotar de un nuevo cuerpo. Entonces, el cuerpo está contaminado de pecado y está condenado a la destrucción. Dios nos promete que el cuerpo va a ser destruido y que nos va a dar un nuevo cuerpo incorruptible y como consecuencia indestructible. En primera de Corintios 15, 53 y 54 se nos habla de la necesidad. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si eso es necesario, entonces no debemos tenerle temor a la muerte. Tenemos que tener temor de Dios, que es el que tiene el poder de la vida eterna o la condenación eterna. Pero a la muerte no debemos tenerle temor. Simplemente debemos prepararnos, ¿no? Como si pudiera llegar en cualquier momento para cada uno de nosotros. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y ahí es donde debe descansar nuestra esperanza, nuestra tranquilidad, nuestra paz, porque eso es palabra de Dios. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Y eso ya sucedió en Yeshua HaMashiach, la primicia, el reshit de la resurrección de los muertos. Y tal cual como sucedió en él, va a suceder con cada uno de nosotros. Los versículos 8 y 9 dice, y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados en verdad, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Y aquí hago hincapié de que la reencarnación no existe. Después de la muerte viene juicio, para condenación o para vida eterna. Y así como Mashiach murió una sola vez, cada uno de nosotros estamos destinados a morir una sola vez y luego juicio, con la posibilidad de que venga una segunda muerte, pero para condenación eterna, ¿no? O sea, morir con Mashiach es lo mismo que morir al pecado. 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como si ya hubiésemos resucitado, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, es decir, cada una de las partes de nuestro cuerpo, actúan en función a nuestros deseos y a nuestros pensamientos. Y depende de donde nosotros tengamos colocados nuestros deseos y nuestros pensamientos, así se va a comportar nuestros miembros. Por eso que es muy importante que nosotros seamos conscientes que tenemos la mente de nuestro Mesías, del Mashiach Yeshua. Y en la medida que nosotros apartemos nuestros propios pensamientos y instauremos los pensamientos del Señor, entonces el poder del pecado que habita en nuestro cuerpo queda totalmente desactivado. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y esa palabra enseñorear
En hebreo es la palabra Baal. Y la palabra Baal no solamente significa Señor, sino que también significa esposo y también significa amo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Que el pecado no va a ser nuestro Señor, que el pecado no es nuestro esposo, porque se quedó viudo, porque nosotros morimos para el pecado, que el pecado no va a ser nuestro amo. ¿Por qué? Porque no estamos, dice ahí, bajo la ley. El 90% de las versiones, las traducciones dicen bajo la ley, pero en ese versículo no está escrito digamos que el artículo la, sino dice bajo ley, sino bajo gracia. Ahí dice hipo, que es bajo, nomon, que es ley, ala hipo chari, sino bajo gracia. E hiponomon es un término que significa que ya no estamos en condenación, porque la ley al venir expone al pecado, nos confronta con Dios, nos hace ver nuestra verdadera condición, nos hace ver nuestra verdadera naturaleza y nos hace tener conciencia de que necesitamos un Salvador. O sea, que necesitamos recurrir no a nuestra propia justicia, sino a la misericordia de Dios. Y cuando morimos al pecado, ya no estamos en condenación. Les puse esta imagen para que tengan una idea de lo que significa la expresión bajo ley. Cuando todo el peso de la ley recae sobre una persona, quiere decir que la persona es acusada y es juzgada y es condenada por la Constitución, por los artículos de la ley. Y ya hemos visto, porque Pablo así lo expresó en los primeros 2 capítulos, en los primeros 3 capítulos de este libro de Romanos, de que toda la humanidad está bajo condenación, gentiles e incluso judíos también. En Gálatas 3, 22, 23 dice, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, es decir, antes de venir Yeshua, estábamos encerrados bajo ley. Aquí tampoco está el artículo la. Estábamos encerrados. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Gálatas al principio del versículo 22? Encerrados bajo pecado, bajo condenación, confinados para la fe que había de ser revelada. Cada uno de nosotros que hemos venido a los pies del Mesías, estábamos encerrados en pecado. Pero cuando Dios por su misericordia nos abrió los oídos y los ojos, entonces fue revelada la gracia y nosotros pudimos morir al pecado. Lucas 5:6 dice, y cuando lo hicieron, hablando de Pedro y otros de los apóstoles que echaron la red a donde Yeshua les había dicho, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces cuando capturaron los peces estaban presos en la red. Entonces estar encerrados en la ley es estar bajo condenación, bajo ley. La ley encerró todo bajo pecado. Romanos 11:32, confirmando esto, dice, porque Dios ha encerrado a todos, absolutamente a todos, en desobediencia. ¿Para qué? Para mostrar misericordia a todos, aunque no todos van a confiar en esa obra de Dios.
Versículos 15 y 16 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? O sea, como yo no estoy en condenación, entonces estoy libre para hacer lo que me dé la gana. De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? La palabra esclavo en hebreo y en griego, en ambos idiomas, significa esclavo y significa siervo. Entonces, tenemos siempre una condición de esclavitud en nuestras vidas. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Si estamos bajo ley, quiere decir que somos esclavos del pecado. Si estamos bajo gracia, quiere decir que somos esclavos de la obediencia para justicia. El no estar condenados no es una licencia para pecar, como algunos pretenden. Versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. ¿Y por qué somos obedientes de corazón? Porque la ley que estaba escrita en tablas de piedra fue escrita por la obra del Espíritu de Santidad en nuestros corazones. Y eso es lo que nos permite amar a Dios. Eso es lo que nos permite desear obedecerlo. Y eso es lo que nos da el poder de andar en el Espíritu, porque en la carne es imposible agradar a Dios. Y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos o esclavos de la justicia. Ser esclavo de Dios es agradable, es bueno, nos conviene. ¿De quién eres esclavo? ¿De la desobediencia o de la obediencia? ¿Del pecado o de la justicia? Ahí le coloqué la palabra que aparece en griego, doulos, que significa siervo o esclavo. Ahora, bajo ley es exactamente lo mismo que ser esclavo del pecado para muerte, que lo acabamos de leer. Y bajo gracia es ser esclavo de obediencia para justicia, pero obedientes de corazón, ser siervos de la justicia. Versículo 19. Humana cosa digo, y esta es la versión de la cual les estaba hablando de Reina Valera 1909. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Por lo tanto, sirvamos con nuestros miembros a la justicia. ¿Y eso para qué Dios nos justificó? Para luego santificarnos. Por lo tanto, pues no podemos andar en los mismos delitos antiguos. No hay excusa para los que confiamos en Yeshua. La gente dice, la carne es débil, pero el Espíritu de su santidad Dios es poderoso y Él es el que vive en nuestros corazones. La gente dice, la carne es débil, pero ¿acaso la mente de Yeshua HaMashiach es débil? La mente de Yeshua HaMashiach es poderosa y esa es la que Él nos ha otorgado.
Uno de los primeros pasos que tenemos que dar para vencer todas esas situaciones con las que luchamos día tras día es hacer conciencia de quién vive dentro de nosotros y cuál es la mente que Dios nos ha dado. Fíjense que la palabra presentar, estamos hablando de presentar vuestros miembros, la palabra presentar es en griego paristemi. Paristemi se conforma de dos palabras. La primera que es para, que significa desde cerca, ¿no? Y la segunda palabra es istemi, que significa pararse correctamente, listo para presentar exposición. Entonces nosotros, mire, en cualquier momento tenemos que rendir cuentas al Señor. Nosotros tenemos que vivir sin vergüenza delante de Dios, con la posibilidad de pararnos cerca de Él y en cualquier momento rendirle cuentas. Pararnos cerca y pararnos correctamente, con la mirada directo al rostro del Eterno. Cuando nosotros estamos bajo el peso del pecado, de verdad que estamos doblados, pues. Pero cuando somos libres del pecado, podemos estar erguidos delante de nuestro Señor. Y la palabra miembros viene del griego melos. Un miembro que pertenece al todo. La integridad física del cuerpo. Y también se refiere a el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías, es decir, la iglesia, es decir, Israel. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, tú puedes tener mucho conocimiento de la verdad, pero si tu conducta no es conforme a esa palabra, pues tienes de qué avergonzarte. Y doblemente, más que el que es ignorante. Porque el que es ignorante, bueno, muchas veces deja de hacer las cosas por ignorancia, pensando que las está haciendo bien. Pero si nosotros, Dios nos ha ido revelando poco a poco cosas, y en ese nivel de revelación que nosotros tenemos, no somos fieles, entonces tenemos de qué avergonzarnos delante de Dios, porque ya estamos hablando de una actitud quizás un poco rebelde, o bueno, estamos luchando en medio del proceso de madurez, ¿no? En Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que tengamos la certeza de que el cuerpo, como les dije, es débil y está sujeto a las pasiones de este mundo. Pero nosotros tenemos la conciencia y el poder de Dios para someter al cuerpo. Y no tenemos por qué estar sujetos a los deseos de la carne. La congregación de los hijos de Israel es el cuerpo del Mesías, es decir, la iglesia. Dice en Efesios 1, 22 y 23, y todo lo sometió bajo sus pies, hablando de Yeshua. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces nosotros tenemos que presentar todos nuestros miembros ante el Señor. Y eso hablando de nuestra vida individual, bueno, mira, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en función a el Eterno. Pero como el cuerpo de Dios es la congregación de los hijos de Israel,
cada uno de nosotros somos un miembro del todo integral. Y cada uno de nosotros tenemos que presentarnos como una parte del cuerpo del Mesías ante el Señor. Tengamos entonces el sentido de unidad nacional. En 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Mateo 5, 28, 29. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho es ocasión para caer, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y aquí está la palabra, melos, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Como dice, si tienes una cesta, unas frutas y una se está pudriendo o está podrida, sácala rápidamente porque si no va a podrir a todas las demás frutas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener sabiduría y discernimiento para saber cuándo debemos apartar y qué debemos apartar en un momento dado de nuestras vidas que nos pueda contaminar el resto de nuestras vidas. Hay situaciones, hay costumbres que nosotros tenemos que si nosotros permitimos que perseveren en nuestra vida, nos van a terminar de contaminar por completo. En Colosenses 3, 4 al 6 dice, cuando Mashiach, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aunque tenemos este cuerpo vivo, sabemos que está condenado a la destrucción. Entonces, nosotros debemos considerar que eso es una realidad. Por lo tanto, pues no debemos vivir en función a los deseos de nuestro cuerpo. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Seamos conscientes que somos hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Versículos 20 y 21 de Romanos 6 dice, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres de la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas estas cosas es muerte. Entonces fíjense, ser libres de la justicia es lo mismo que ser siervos del pecado. Versículo 22, y este capítulo tiene 23 versículos, estamos llegando al final. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, recordemos entonces, porque nos lo está haciendo de manera repetitiva, nos lo está diciendo, que habiendo sido liberados del pecado, entonces ahora estamos en un camino de santificación, por lo tanto debemos vivir conforme a los mandamientos del Señor y guiados por su Espíritu. Primera de Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis? Esto ya lo habíamos leído. Entonces fíjense, como para hacer un resumen de algunos términos que a veces pueden ser confusos. Todos estos términos que voy a leer ahorita son sinónimos. Siervos o esclavos del pecado es sinónimo de libres de la justicia. Es sinónimo de estar bajo ley. Muchos piensan, estar bajo ley es de las personas que quieren cumplir los mandamientos. No, estar bajo ley es estar en condenación. Es estar libres de la justicia. Es ser esclavos del pecado. Es estar en condenación, como les dije, es estar vivo para la ley del pecado y de la muerte. Y estos otros conceptos, expresiones, también son sinónimos. Estar muertos al pecado es lo mismo que ser siervos o esclavos de la justicia.
somos abolidos o libres de la ley. Hay un versículo que habla de que está en el capítulo 7 de Romanos, lo veremos en el próximo estudio, que ser libres de la ley es ser abolidos de la ley. ¿Qué hace la ley con el ser humano? Lo condena porque todos somos pecadores. Ser libres de la ley es que la ley ya no nos condena, porque no nos detecta como pecadores, porque estamos muertos al pecado. No estar bajo ley es estar sin condenación. Lo podemos leer, no estar bajo condenación. Libres de la ley del pecado es estar sin condenación, es lo mismo que estar bajo gracia y es lo mismo que andar en la ley del Espíritu de vida en Cristo. En la medida que nosotros podamos hacer la conexión con todos estos términos, vamos a poder entender más fácil cada vez que nos encontremos con estas expresiones en la Biblia. Y el último versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Bendito sea el Eterno, que hemos muerto al pecado por su amor y misericordia, por su justicia, y que hoy en día estamos vivos en Yeshua HaMashiach, en la casa de mi Padre eterno. Amén, amén y amén. Shalom a todos.